plataforma de Zoom y luego posteriormente retocado en la página de apsi.org y en YouTube. El día de hoy tenemos una conferencia muy especial con el tema de accidentes cerebrovasculares en la ciudad de Santiago, República Dominicana, versus el impacto a nivel mundial, a cargo del doctor Bruno Rosario Méndez. El doctor Rosario es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra con el título de doctor en medicina. Realizó su primer y segundo año en medicina interna en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, para posteriormente continuar en residencia de neurología en el Hospital Salvador de Gautier de Santo Domingo, República Dominicana. Recibió entrenamiento en electroencefalografía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía del Distrito Federal de México. Actualmente se desempeña como profesor catedrático en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de donde fue egresado, y fue anteriormente profesor también de la Universidad de UTESA, Santiago. Forma parte del staff de la Unión Médica de Santiago y del Hospital José María Cabral Ibáez, también en Santiago, República Dominicana. Dirige un grupo filosófico-cultural denominado La Tertulia, el cual también se desarrolla a partir de la plataforma de Zoom y también puede ser visto a través de YouTube. Le abrimos el micrófono al doctor y le damos la bienvenida. Doctor Rosario, ¿puede compartir pantalla? Sí. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Es un honor para mí estar con ustedes hoy para tratar y discutir un tema tan importante como es el tema de los accidentes cerebrovasculares. Le doy las gracias al doctor Carlos Williams y al doctor Arismedio Restituyo, así como a la joven que me ha presentado, por sus palabras. Entonces, vamos a iniciar este tema. Yo creo que ahí se está viendo bien, ¿verdad? Sí. Ahí se está viendo bien y se está escuchando bien. Déjenme ver si yo puedo. Bueno, no puedo. Ok. Fíjense, la enfermedad cerebrovascular es un tema demasiado importante en la neurología, en vista de que es la causa más frecuente, número 1, de ingreso hospitalario en servicios neurológicos en el mundo. Es decir, a nivel de internamiento, de ingresos en emergencia, el evento cerebrovascular del tipo que sea, isquémico, hemorrágico y sus variantes, representan la principal causa por lo que se interna y se ingresan pacientes. A nivel de consulta, lo que nosotros más vemos es la cefalea, la migraña, el dolor de cabeza, la jaqueca. Pero a nivel de ingreso hospitalario, el evento cerebrovascular. Y este es una foto representativa de lo que vamos a hablar hoy, de los eventos hemorrágicos. Hay eventos isquémicos en los que se produce una obstrucción del flujo sanguíneo cerebral por un trombo, con una serie de causas y una fisiopatología bien definida. En este caso, vamos a hablar de ambos, pero haciendo énfasis en el evento hemorrágico, en la hemorragia cerebral, en la hemorragia hipertensiva o espontánea. Algunas pinceladas para entrar en materia. Aquí tenemos lo que he mencionado, que es la causa más frecuente de ingreso hospitalario, de internamiento. En algunas estadísticas, el evento, los ictus, en sentido general, representan la tercera causa de muerte. En algunas estadísticas puede ser la segunda, pero independientemente de eso, es la primera causa de invalidez, de discapacidad, de pérdida de facultades motrices para pacientes intelectuales, dificultades con la interpretación del lenguaje, el habla, afasias, trastornos de la locomoción y invalidez. Entonces, es la principal causa de discapacidad funcional o invalidez. La incidencia va a variar de acuerdo a la raza que nosotros analicemos de la población que estemos investigando. En las estadísticas, a nivel general, en la raza blanca, vemos que la incidencia
que son los casos nuevos, se presentan 88 casos de eventos cerebrovasculares. Utilizamos la palabra ictus, stroke en inglés, ataque cerebral, apoplejía. La palabra ictus viene de una raíz griega que quiere decir golpe. Por eso en algunos casos se utiliza el concepto del ataque cerebral. 88 casos por 100.000 habitantes, incidencia en la raza blanca. 149 casos por 100.000 habitantes, incidencia en los hispánicos. Y 191 casos por 100.000 habitantes, incidencia en la raza negra. El riesgo de ictus está asociado a un factor de riesgo que es la edad. Este riesgo se duplica cada década por encima de los 55 años. Por lo tanto, la edad es un factor de riesgo no modificable. A mayor edad, mayor probabilidad. Y veremos en unas estadísticas que he traído del Hospital José María Cabral Ibáez, donde laboro, nos vamos a dar cuenta la diferencia que hay en la incidencia de esta enfermedad cuando usted analiza poblaciones por encima de los 50 años a cuando analiza poblaciones por debajo de los 50 años. Aquí tenemos unas estadísticas clásicas de Estados Unidos. En Estados Unidos, que lleva estadísticas que tienen mucha confiabilidad, diferente a países como nosotros, que tenemos una estadística un poquito menos confiable. En Estados Unidos se presentan alrededor de 800.000 ictus en un año. Ahí están incluidos los eventos isquémicos y los eventos hemorrágicos. Fíjense que en las estadísticas de Estados Unidos, la presencia de eventos isquémicos es abrumadoramente mayor, rondando un 85%. En cambio, los eventos hemorrágicos pueden rondar un 15%. Esto puede variar de acuerdo a la fuente que uno investigue, porque hay casos en que puede ser un 80-20, 85-15. De esta proporción, hay alrededor de 200.000 muertes. Y también va a haber lo que es pacientes que quedan con una secuela, secuelas graves, y otros que quedan con secuelas menores, y otros que pueden quedar sin secuela. Entonces, fíjense que de estos 800.000, tenemos un porcentaje que ronda el 25% que van a fallecer, y un porcentaje que ronda otro 25% que van a quedar con secuelas graves, con una discapacidad marcada, que va a requerir ayuda, que va a requerir silla de ruedas, que va a requerir un soporte, que el paciente no se va a poder valer por sí mismo. En estas estadísticas de Estados Unidos, podemos darnos cuenta que la hemorragia intracerebral no traumática o hemorragia espontánea, básicamente se puede conocer como el nombre de hemorragia hipertensiva, porque la hipertensión arterial sistémica es el factor cardinal número 1 en la génesis de esta enfermedad, de este evento. Podemos decir que en Estados Unidos, de esos 800.000 pacientes que dijimos que se presentan promedio al año, eso puede variar, pero es un número aproximado, 75.000 son eventos hemorrágicos, que pueden ser rupturas aneurismáticas, rupturas de malformaciones arteriovenosas, y la hemorragia hipertensiva, que va a tener una localización en un 70% a nivel de ganglios basales, con estructuras como el núcleo caudado, el putamen, el tálamo, y esas estructuras de los núcleos grises centrales son las de más ubicación o localización. Estos 75.000 estadounidenses van a tener una mortalidad alta, ronda del 35 al 50% de la mortalidad, y la mayoría van a presentarse en las primeras 48 horas de inicio del cuadro. Es decir que casi, dependiendo de la fuente, casi la mitad, de un 35 a un 50%, van a tener una mortalidad al mes. 10% de este grupo de mortalidad no van a sobrevivir antes de llegar al hospital, o algunos van a fallecer poco tiempo luego de llegar a la sala de emergencia. Y ahí entran los pacientes que tienen rupturas de aneurismas con hemorragias masivas. 20% de los sobrevivientes, de los que tienen eventos cerebrovasculares hemorrágicos, pueden quedar con independencia funcional.
y la mortalidad es mayor en las personas de más de 60 años. Lo que quiere decir que el evento cerebrovascular no solo es más frecuente a mayor edad, sino que la mortalidad aumenta. En personas mayores, claro, esto se debe a que hay mayor comorbilidades y complicaciones que se presentan durante el internamiento. En el planeta hay cerca de 17 millones de ictus a nivel mundial. Esto es una cifra verdaderamente alta. Fíjense que solo un país tiene casi 1 millón, que es Estados Unidos. La sobrevida, a pesar de esto, ha aumentado en las últimas décadas. En vista de la llegada de las unidades de ictus en los países desarrollados y en algunos en vías en desarrollo, las unidades de ictus han reducido la mortalidad. Y por esto se prevé que para el 2030 va a haber cerca de 77 millones de sobrevivientes de ictus. Esto es un indicativo de que la unidad de ictus nos ayuda a disminuir la mortalidad y hace mejor el manejo de estos pacientes para que tengan una evolución más satisfactoria. En República Dominicana no hay unas estadísticas precisas, pero aproximadamente en nuestro país se presentan cerca de 30.000 eventos cerebrovasculares al año. Aquí incluimos las casuísticas a nivel de clínicas privadas y hospitales. El hospital donde yo trabajo, el Hospital José María Cabral Ibáez, recibe en promedio de 1 hasta 3 pacientes diarios con eventos cerebrovasculares. Y fíjense que es un centro, hay que ver lo que son los centros aledaños, las clínicas privadas. Cuando hablamos de recibir de 1 a 3 eventos cerebrovasculares, sea isquémico hemorrágico, en 24 horas, si usted lo calcula en un año que tiene 365 días, pues usted puede rondar que solo el Hospital Cabral Ibáez va a recibir cerca de 1.000 eventos cerebrovasculares en un año. Hay que comparar eso con otros hospitales, con otros países. En nuestro país no es igual que en Estados Unidos, donde la proporción es 85-15, 85 isquémico, 15 hemorrágico. Aquí la proporción varía y hay un poquito más de proporción de hemorrágico que lo que es en Estados Unidos, por mayor prevalencia de hipertensión en nuestro país. 70% isquémico en promedio, 30% hemorrágico. Aquí vamos a pasar unas estadísticas. Le voy a mencionar unos reportes de lo que es el mes de enero y febrero de este año en el Hospital Cabral Ibáez. Aquí tenemos eventos isquémicos, 103 pacientes registrados, ingresados en el servicio de neurología. De estos, déjenme ver, ahí tengo un problemita para poder ver mejor. Bueno, lo voy a leer así. De estos 103 pacientes, 96 pacientes eran mayores de 50 años y solo 7 eran menores de 50 años. No hicimos una distribución de edades por décadas, sino que lo dividimos en 2 grupos. Es para tener una idea de esto. Habían alrededor de esos 96 pacientes hipertensos, son la gran mayoría, diabéticos, mixtos, es decir, que tienen presión alta y diabetes al mismo tiempo, y uno toxicómano. De los pacientes que están por debajo de los 50 años, ahí tenemos las estadísticas, ustedes pueden estar viendo ahí lo que es la misma clasificación de hipertenso, diabético mixto y 2 sin antecedentes relevantes. Ahora, fueron 103 pacientes con eventos isquémicos, pero fueron 40 pacientes con eventos hemorrágicos. Ahí pueden ver la proporción de, ahí pueden ustedes ver la proporción de mayores de 50 años, 35 pacientes, menores de 50 años, tenemos 5 pacientes. Entonces, en estas estadísticas podemos ver que los mayores de 50 años tenemos 35 pacientes, 25 hipertensos, tenemos
1 solo diabético, 7 hipertensos y diabéticos y 1 toxicómano, y 1 sin antecedentes mórbidos relevantes. Por debajo de 50 años, 5 pacientes, solo 3 hipertensos y 2 sin antecedentes relevantes. Fíjense cómo la hipertensión es el enemigo que provoca como factor de riesgo estos eventos catastróficos por la mortalidad que tienen y por la morbilidad y las secuelas que el paciente queda. Hay un ejercicio mental que uno puede plantearse en algunos momentos, y es que si el Estado le aporta a los pacientes hipertensos el fármaco, el medicamento, porque mucha de la población de nosotros, que es una población de escasos recursos, una población pobre, no tiene acceso a poder comprar y mantener el tratamiento antihipertensivo, por ejemplo. Si el Estado le aportara a los pacientes la medicina, el fármaco antihipertensivo, se pudiera prevenir muchos eventos cerebrovasculares y a la larga esto sería mayor ahorro de costos y de dinero por parte de las instituciones que manejan la salud. Es decir, facilitarle al paciente el medicamento puede evitar que usted haga un ictus hemorrágico y que tenga que ir a una clínica y que tenga que pagar todo lo que son los gastos y las dificultades que puede tener una persona cuando queda discapacitado. Entonces, ¿cuáles son los costos de un evento cerebrovascular? A veces es mejor que el Estado facilite un medicamento a tener que pagar tomografías, médicos, personal de salud, y en un paciente tener que liquidarlo, pensionarlo y jubilarlo, pues ya esto va a llevar gastos extremos. Esta hemorragia cerebral, esta hemorragia intraparenquimatosa, es una extravasación de sangre a nivel del parénquima cerebral como tal, y se produce por una ruptura. Hablamos de una ruptura espontánea, pero decimos espontánea porque no es traumática, pero la causa es la ruptura por una presión sostenida, elevada, que va dañando la arteria, que va afectando ese vaso y que va a producir una extravasación de sangre dentro del cerebro. Esta extravasación, si no se corrige rápido, la sangre que sale va a ser tan masivo que el paciente puede que no llegue vivo a la emergencia. ¿Por qué el paciente llega vivo? Porque el sangrado y la ruptura es pequeña, sale sangre y los mecanismos propios de coagulación cierran el vaso y hacen que no siga sangrando. Pero usted sabe que cuando un vaso está sangrando y está pichado, si no se tapa, pues el paciente se va a desangrar y las complicaciones de la inundación del cerebro lleno de sangre a nivel de ventrículo, de estructuras hemisféricas, va a producir gran edema, desplazamiento de la línea media, y esto es lo que conlleva la muerte, la herniación uncal, la herniación amigdalina o la herniación subfalcial. Por eso tenemos aquí un esquema en el que podemos ver las posibilidades. No todo el que sangra, el evento hemorrágico, es producido por hipertensión. Puede haber problemas de coagulación, puede haber sangrado por ingestión o administración de fármacos anticoagulantes. Puede haber problemas de envejecimiento de los vasos sanguíneos con el tiempo, asociados a alteraciones genéticas, y la angiopatía amiloidea cerebral es una causa muy frecuente de hemorragias en pacientes ancianos y mayores. Aquí tenemos los factores de riesgo que son los que provocan esta condición. Ya dijimos que la edad, a mayor edad, mayor probabilidad, mayor arteriosclerosis, mayor envejecimiento de las arterias, la presión alta, la diabetes, el abuso de alcohol, el uso de cigarrillo, la dislipidemia, el uso de drogas ilícitas en pacientes jóvenes. En nuestro hospital vemos muchos eventos luego de ingestión de sustancias tóxicas, drogas recreativas ilícitas como la cocaína. El hecho de tener un evento cerebrovascular reciente o un TIA es un factor de riesgo para presentar otro evento. Aquí tenemos la clásica representación de los signos
si el paciente tiene alteraciones neurológicas focales, inestabilidad para la marcha, focalidad, debilidad de un hemicuerpo, pérdida de conocimiento, crisis epiléptica, la clásica representación de lo que son los síntomas en un paciente. No hay forma de diferenciar solo por la clínica si el evento es isquémico o es hemorrágico. Por eso, luego de una valoración neurológica, procede la neuroimagen. La neuroimagen es lo que nos va a decir a nosotros si el evento es isquémico o hemorrágico, porque los síntomas son similares. Aquí tenemos una representación de lo que habíamos dicho anteriormente, de que la hemorragia cerebral se va a presentar en un 70% a nivel de ganglios basales. Todo esto lo conocemos, todo esto se sabe. Hay un 10% que puede afectar los lóbulos, un 10% del tronco encefálico y un 10% del cerebelo. Pero el 70% de los eventos hemorrágicos espontáneos de origen hipertensivo van a afectar los ganglios basales. Los estudios de neuroimagen son necesarios. Por eso, para usted manejar a un paciente con un evento cerebrovascular, debe tener mínimo tomografía. El hecho de que no tenga resonancia disponible 24 horas es una limitante, pero por lo menos debe tener tomografía para poder manejar un evento cerebrovascular. Lo más importante es en el paciente que llega con un evento cerebrovascular, como le dije, lo ideal es el manejo en una unidad de ictus y un manejo multidisciplinario en el que vamos a tener neurocirujano, médico rehabilitador, intensivista, anestesiólogo y un equipo completo para el manejo de las complicaciones que se puedan presentar. La hipertensión arterial debe ser manejada. Sabemos que cuando hay un evento isquémico, el control de la presión arterial es un poquito menos estricto, en el sentido de que al evento isquémico le beneficia tener presiones un poquito altas, no muy altas, pero sí un poco altas. En cambio, en el evento hemorrágico hay que ser un poquito más agresivo, descendiendo los niveles de presión. Hay unos esquemas de que habla de la presión arterial media, mayor de 200, presión arterial sistólica, presión arterial media, presión arterial diastólica. El manejo de la hipertensión arterial debe ser coordinado con un intensivista o con un cardiólogo, ideal con un intensivista, para la utilización de la medicina más recomendada es el labetalol, que es un beta bloqueador, pero también tenemos nicardipino y en algunos casos enalaprilato. Una de las situaciones más terribles de un paciente que tenga un evento cerebrovascular es que el paciente se complique con infecciones, fiebre, elevación de la glicemia. Por eso, cuando un paciente tiene un evento cerebrovascular y broncoaspira, hace una neumonía por broncoaspiración, alteraciones metabólicas, desequilibrio electrolítico, pacientes diabéticos descompensados, esto realmente empeora el pronóstico. Y una de las cosas que más tenemos que tener pendiente es manejar esta parte de lo que es los niveles tensionales, el cuidado general del paciente, definir si el paciente se beneficia de alguna intervención neuroquirúrgica, por el hecho de que muchos pacientes, cuando tienen hemorragias masivas con inundación a los ventrículos, hay que definir si se beneficia de una derivación ventricular o un catéter, un drenaje ventricular externo. Esto puede ser salvador para la vida de estos pacientes. Entonces, en el evento hemorrágico, la neurocirugía es un elemento imprescindible que puede ser necesario, más cuando la eventualidad es extensa y hay mucha sangre acumulada, tanto en los ventrículos como en el propio parénquima cerebral. Y también tenemos que dividir las hemorragias si son infratentoriales a nivel de fosa posterior cerebelo o si son supratentoriales. La evacuación de los hematomas, realmente a nivel de fosa posterior, cualquier tipo de hematoma, por pequeño que sea, puede ser grande por el espacio pequeño. Ahora, hematomas mayores de 3 centímetros, en algunos casos, van a requerir evacuación quirúrgica. Asimismo,
Podemos decirle que los pacientes que tienen hemorragias a nivel cerebeloso requieren un cuidado de el nivel de conciencia, un cuidado intensivo especial, valorar bien el estado neurológico del paciente. Estos pacientes hay que darle seguimiento prácticamente diario con tomografías, casi diario o interdiario, dependiendo de la gravedad del caso. Y la asociación y es tener un equipo que se maneje bien, que haya coordinación. A veces hay diferentes opiniones con los casos. Por ejemplo, el neurólogo considera que el paciente se beneficia de un drenaje ventricular externo o de una evacuación quirúrgica y el neurocirujano puede que tenga una opinión diferente. Entonces es bueno un equipo que se maneje en conjunto, acorde, y que haya afinidad entre ellos para que no haya diferencias de opinión. El uso de manitol, diuréticos osmóticos, es otra parte importante en el manejo del evento cerebrovascular hemorrágico. Realmente el evento cerebrovascular hemorrágico debe ser una enfermedad en la que podamos prevenirla, controlando los factores de riesgo, y el número uno y más importante para eso es la hipertensión arterial. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una hemorragia masiva, en la que recibimos pacientes casi diario en el hospital José María Cabral Ibáez con un caso de este tipo. Y realmente cuando usted no actúa rápido en las primeras 24 o 48 horas, las secuelas pueden ser terribles y la mortalidad es bastante alta por el hecho de que tanta sangre en un espacio cerrado como es la cavidad craneana no puede manejarse con medicamentos como el manitol, sino que requiere un procedimiento de intervención quirúrgica. Es decir, que la neurocirugía es un componente importante en el manejo de estos pacientes. También es importante en el manejo de los eventos isquémicos cuando hay el edema cerebral maligno y se requiere una descompresión, porque el cerebro está en una cavidad craneana cerrada donde no hay forma de que nada salga. Eso sirve de protección, pero a la larga también, en casos como este, lo que te protege te puede hacer daño porque no hay una ventana, y por eso el neurocirujano tiene que hacer una ventana para poder evitar el colapso, evitar la herniación y evitar la muerte. Entonces, en conclusión, el manejo definitivamente debe ser multidisciplinario, siempre asociado con un buen intensivista. Hay casos en que no va a ser necesario ingresarlo, pero ingresarlo a cuidado intensivo cuando es algo muy mínimo, por ejemplo, un TIA o un evento muy mínimo, que el paciente tiene poca sintomatología y tiene buen nivel de conciencia. Pero las unidades de ictus han venido a reforzar y a mejorar el pronóstico y la mortalidad de los pacientes. Ahora estamos abiertos a cualquier tipo de debate o cualquier tipo de pregunta. Gracias, Bruno, por tu muy buena explicación, sencilla y clara. Creo que complementa el esfuerzo que hemos estado haciendo por los últimos 10 meses o un año sobre este tema. Mira, algunos puntos que hay que resaltar para que la gente tenga claro, como tú mencionaste, que la cabeza, el cráneo, es un espacio cerrado que tiene una capacidad limitada para acomodar el contenido. El contenido normal en la cabeza incluye la masa cerebral, el líquido cefalorraquidiano y la sangre dentro de los vasos, el espacio normal. Cuando ese espacio y esa cohabitación normal de esos elementos dentro del espacio cráneo se desequilibra, comienza el problema de que hay competición por el espacio, porque el espacio es limitado, la gente y los comienzan a moverse. Entonces, físicamente hablando, la cantidad de sangre que se derrama dentro del espacio de la cabeza no es suficiente para producir una anemia o algo que se manifieste sistémicamente, sino que las manifestaciones que vemos de un accidente hemorrágico se debe a la
a la pequeña cantidad de espacio que hay dentro de la cabeza para acomodar el volumen de líquido que se ha aumentado y que ha salido de su nivel normal. Primero. Segundo, quiero aclarar, y tú hiciste bien, y quiero que todo el mundo entienda, que ha habido un debate por años, y yo sé que en República Dominicana se usaba el uso de darle esteroides a la gente cuando tenían ese problema del espacio intracráneo estando limitado. Alguna gente creía que usando esteroides podían mejorar eso. Y claramente se ha demostrado a través de los últimos años que eso no beneficia al paciente y que al contrario deteriora la condición, porque como tú mencionaste, si se deteriora el control de la diabetes y el control de la presión arterial y el control de líquidos, entonces la situación del paciente es peor. En hemorragias masivas como la que tú presentaste, 50% más de esas personas mueren del comienzo, en las primeras 24 horas. Claro que a nivel de las complicaciones, si sobreviven las primeras 24 horas, la proporción de personas que sobreviven es limitada, pero tienen una ventaja con relación a los accidentes isquémicos, porque quizás si sobreviven, tienen un poquito menos de limitación física debido a la naturaleza del problema hemorrágico comparado con el isquémico, debido a la cantidad de cerebro que se daña en un evento isquémico comparado con la cantidad de cerebro que se daña de manera irreversible en un episodio hemorrágico. Yo tengo una simple pregunta para ti. ¿Cuánto cuesta vamos a decir, en el Hospital Cabral Ibáez, una persona que esté admitida con un accidente isquémico cerebrovascular, que sea bueno, que no tenga ninguna malignidad, que vaya a sobrevivir y que dure una semana de admisión en el hospital? ¿Cuánto le cuesta al servicio, al hospital o al sistema de salud dominicano por ese paciente? ¿Cuánto cuesta eso? Sí, para decir un número promedio, Sí. Tú sabes que en el hospital hay cosas que son suplidas por el Estado, Sí. pero a nivel de las clínicas te puedo decir que cerca de $2.000, de $2.000 a $3.000 costaría O sea, una 200,000 semana pesos. de internamiento. 200,000 pesos. ¿Perdón? 200,000 pesos De dominicanos. 100.000 a 200.000 pesos sin procedimiento quirúrgico. Sin nada más. Solamente estar ahí en la cama y estar evaluado. Sí. Entonces, Es ¿cuánto un cuesta? aproximado. Sí. La otra pregunta es, ¿cuánto costaría darle medicina a una persona para que maneje su presión arterial? Comprarle la medicina a esa persona Bueno, para que mantenga su presión yo arterial creo normal. que puede rondar los 20 a $30 el mes El de mes. hipertensivos económicos, Exacto. genéricos pero buenos. Exacto. Y además el Estado tiene la facilidad de, al comprar mucho volumen, conseguir mejores precios. Exacto. Lo que yo veo con los eventos cerebrovasculares, el principal problema es más con el isquémico que con el hemorrágico. Es que el paciente dura más tiempo para llegar. Hay un problema con el acceso. Fíjate que hay que tener un buen sistema de 911 que gracias a Dios los últimos años, esto tiene cerca de 2 años inaugurado aquí en el país, Sí. de 2 a 3 años. Y esto ayuda, esto contribuye con que la gente llegue un poquito más temprano. Probablemente 5 o 6 años atrás, la posibilidad de que llegase un paciente en ventana terapéutica para trombolisis era un sueño, pero ahora nosotros hemos recibido pacientes que llegan en este rango, menos de 4.5 horas. Pero con el hemorrágico, como el evento hemorrágico es tan agudo, Es más dramático. es más dramático y el paciente puede entrar más en coma, el paciente llega más rápido. Pero en este caso no es trombolisis, sino el manejo conservador de los factores de riesgo, de la presión y cualquier intervención quirúrgica que sea necesaria, pues proceder. Pero uno de los problemas que tenemos aquí es que hay que mejorar para poder hacer lo que se debe hacer, que es lo que tú tanto has abogado, Carlos, es la llegada rápida del paciente para poder trombolizar, ya que la mayoría de los eventos son isquémicos. Exacto. ¿Entiende? Entonces,
¿Cuánto costaría facilitarle un antihipertensivo? Yo creo que no llega a $50 al mes. No. Eligiendo buenos antihipertensivos. Tú sabes que hay pacientes que se pueden controlar con un medicamento o con dos. Sí. Sí. Quiero la razón por la cual yo te hago esa pregunta es para que sirva de ilustración al punto que hemos tratado de hacer sobre el tiempo, de que prevenir es mucho más barato que tratar a un paciente. Y que con lo que se trata a un paciente y las consecuencias deletorias para el resto de la vida de ese individuo, el costo no es solamente lo que se paga con la admisión al hospital o a la clínica, pero es también el resto de la vida del individuo, de la familia y de la sociedad. Y que del principio, si le damos medicina a ese paciente, aunque sea genérica, aunque sea producida en Cuba, en República Dominicana o en cualquier país centroamericano, y que nosotros podemos incluso producir si nos ponemos de acuerdo, porque tenemos universidades y centros químicos que pueden elaborar son algunos de esos medicamentos genéricos, el costo se disminuiría a un 100%. Sí. Y la población, la vida se mejoraría. Fíjate, a mí me llama la atención una creencia que tiene el paciente aquí en República Dominicana, no sé si eso sucede allá en Estados Unidos, que cuando nosotros lo valoramos y nos visitan, es muy raro el paciente que se ha tomado su pastilla de la presión el día que va a la consulta. Y lo que te saltan es con que no se han desayunado, que ellos no van a tomarse una pastilla. Yo diario en la consulta que doy en el hospital tengo que decirle a los pacientes que eso no tiene que ver con alimento, con comida, que eso debe ser tomado a la hora que le toca y lo ideal es la mañana, al levantarse. Porque vemos pacientes a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana y tienen la presión altísima y uno le pregunta y te dicen, es que no me la he tomado porque no me he desayunado. Yo le explico, no es necesario desayunarse para tomarse un antihipertensivo, eso es, hágalo como un hábito. Usted abre los ojos en la mañana, se levanta, tiene un vaso de agua al lado, tómasela de inmediato. Y luego usted se desayuna y hace lo que tenga que hacer, porque creen que necesita tener alimento. Entonces mucha gente a las 12 del mediodía no se ha tomado la pastilla de la presión. Vamos a pasar. Hay dos factores. Un factor es, perdón, restituí un minuto y estoy acabando. Un factor es que tengan el medicamento disponible. La otra es que se eduque al paciente para que se tome sus medicamentos conscientemente y diariamente. De manera que eso maneje y disminuya el riesgo de que tenga un accidente cerebrovascular. Restituye, por favor. Sí, doctor Restituyo, Nieves Sosa tiene una pregunta y segundo Carlos Ramírez es el número 2. Y luego a Mauri, el doctor Mauri García. Nieves, doctora, habilitele el micrófono. ¿Puedo abrir ya? Oye, ya. Buenas noches. Nieves Sosa, desde la ciudad de Filadelfia. Ay, me ha gustado la exposición de la palabra de doctor Bruno. Pero yo tengo una pregunta que quizás es de neurología y me gustaría conocer un poco, doctor Bruno, el doctor Carlos William, yo creo que también tiene conocimiento de esto, sobre los avances que hemos tenido en la neurología con respecto a un paciente que a temprana edad tuvo una herida en la parte frontal craneal y esto fue suturado desde pequeño, pero en su vida adulta resultó como esa fisura se quedó siempre abierta. El cual en la vida adulta ese paciente es epiléptico. Así que me gustaría como conocer un poquito sobre los avances, si eso puede recibir algún tipo de cirugía y realmente ser operado. En ese caso, tú estás hablando de la epilepsia postraumática. Sí, Mira, doctor. Cualquier tipo de lesión que afecte el cerebro, incluso vascular, eventos cerebrovasculares, sean hemorrágicos, sean isquémicos, pueden producir con el tiempo la generación de gliosis. El cerebro cicatriza, esa es la forma como el cerebro cicatriza, con lo que se llama gliosis. Esa gliosis, con el tiempo, va a provocar crisis epiléptica, porque esas neuronas empiezan a hacer descargas aberrantes y anómalas de la corriente y de la electricidad que ellas tienen. Entonces, en ese caso, fue una lesión traumática
pero tú puedes tener una lesión tumoral, puedes tener una lesión vascular, puedes tener una lesión inflamatoria desmineralizante o una lesión infecciosa. Cualquier lesión que afecte el cerebro y más la área superficial del cerebro, que es la corteza cerebral, puede producir a largo plazo un componente epileptogénico. Sí. Y ahí está el tema de las epilepsias. Sí. Y esto es diferente de los accidentes cerebrovasculares porque es un mecanismo completamente diferente. La cuestión ahí sería que la persona, quien sea que esté afectada, vaya al neurocirujano como para discutir su condición y que vea a un neurólogo para el manejo de su epilepsia. Vamos a seguir con la otra persona que tiene una pregunta. Carlos Ramírez, y me gustaría que el doctor neurocirujano comentara un poco sobre la parte de neurocirugía, muy importante que el doctor Rosario estaba mencionando, pero vamos a darle la oportunidad a Carlos, que tiene rato, y luego entonces al neurocirujano, el doctor Amaury, por favor. Habilite el micrófono a Carlos. Doctor, restituye. Buenas noches. Ya, adelante. Muy bien. Primero, buenas noches a todos y darle las gracias al colega neurólogo dominicano. Que tenemos vida intrahospitalaria aquí en Estados Unidos, vemos que República Dominicana ha progresado mucho, y a mi colega, el neurólogo, debo decirle que agradezco su intervención porque está a un nivel envidiable. Mi pregunta está dirigida, aquí tenemos hospitales que están clasificados precisamente como hospitales especializados donde los paramédicos deben de llevar al paciente a determinado hospital, no a cualquier hospital, sino a determinado hospital donde va a haber una unidad de cuidado intensivo manejada por intensivistas que va a estar esperando a ese paciente para entonces darle seguimiento clínico, farmacológico, etc. Mi pregunta es esta. Ahora como el sistema 911 está funcionando muy bien en República Dominicana, existe esta clasificación que la que tenemos aquí es por la organización de Cincinnati, ¿verdad? Que son la primera media hora, los primeros 45 minutos de ese asalto cerebral, de ese ictus. Debe de ser manejado rápidamente el paciente, ¿verdad? Con los fármacos apropiados. ¿Existe en República Dominicana este tipo de clasificación de hospitales? Lamentablemente en la República Dominicana hasta ahora no hay hospital público o privado que haya obtenido la designación de un centro cerebrovascular. Y es exactamente la base del proyecto de lo que hemos estado haciendo y la razón por la que Bruno está en esta conversación esta noche es porque queremos establecer que en la República Dominicana se convierta y llegue al siglo XXI y comience a ser parte. En Latinoamérica hay una asociación de neurología con accidentes vasculares de especialidad y ahora estamos comenzando a través del Brasil con la doctora Sheila Martin, que es la presidenta de la Organización Mundial de Stroke, para que hagamos una clasificación de hospitales en Latinoamérica en relación al nivel de cuidado. Por ejemplo, Cabral Ibáez puede ser una categoría 1, un centro comprensivo en Santiago, lo mismo que se ganó en la República Dominicana, y algunas de las clínicas privadas en Santiago y en la capital también pueden ser lo mismo. Bruno, por favor, añade algo ahí. Sí, definitivamente hemos avanzado porque nuestro país ha mejorado la infraestructura. Fíjese que aquí podemos decir que en gran parte de los municipios de la provincia de Santiago hay equipos de tomógrafo y en gran parte de los pueblos. Antes la persona tenía que trasladarse a Santiago o Santo Domingo. Aquí hay tomógrafos, no vamos a decir resonadores, pero tomógrafos hay en gran parte de los municipios, zonas un poco alejadas. Y eso favorece poder manejar los pacientes con eventos cerebrovasculares. Veo que en el auditorio hay varios neurocirujanos. Veo a la doctora Lola Taveras, el doctor Amaury García, que también es importante. Sí, él quiere preguntar. Él quiere hacer una intervención, el doctor.
Amaury, hace rato que tiene la mano levantada. Adelante. Denle el Amaury. acceso, por favor. Sí, claro. Puede abrir. Saludos, muy buenas noches, doctor William, Gracias, Amaury. ¿Cómo Restituyo, estás? doctora Lora y nuestro colega apreciado, el doctor Bruno Rosario, de la Sí. Hidalga, Gracias, sí. 30 Caballeros, Santiago, donde mi madre me parió. Bueno, pues miren, yo primero felicitar, no como un cumplido ni como un cliché, pero la manera digerible del doctor Bruno Rosario de explicar la enfermedad hemorrágica. También está el doctor Ruiz, quien fue nuestro profesor en el Hospital Darío Contreras, está camuflajeado ahí entre los participantes. Así que nuestros saludos a él. Miren, yo creo que estamos en un momento muy estelar porque lo principal en un sistema sanitario probablemente son, si existen seres humanos que se enfermen, de eso tenemos mucho. Y lo crucial en todo esto es recursos humanos formados. Aquí tenemos neurólogos vasculares, aquí tenemos neurólogos con mucho entusiasmo en trabajar en este tema. Tenemos neurocirujanos generales que trabajan con mucha pasión. Tenemos neurocirujanos también con formaciones de subespecialidad. Yo creo que lo que nos hace falta en la República Dominicana es ya un tanto dar el salto. Cuando yo creo que esta historia ya la conocen ustedes, cuando llegué en el 2011 no teníamos cobertura, tuvimos que fajarnos a trabajar eso, lo logramos y gracias a Dios que pudimos lograr eso. Ya tenemos en la República Dominicana, en el Distrito Nacional, quizás 7 u 8 años, con el 911, Santiago, Puerto Plata, Baní, en el este, tenemos varios puntos donde los pacientes llegan rápido. Desafortunadamente llegan a una realidad desorganizada. Llegan rápido, pero llegan a no existe un código. La gente no sabe qué es el cerebro, no sabe qué es una neurona, no sabe que las neuronas sirven para pensar, para hablar, para ver, para prestar atención, para movilizarse. Entonces, no existe un concepto en la gente que hace atención de urgencia y etcétera, etcétera. Tanto que se insiste en el concepto de atención primaria, de que ese paciente hipertenso esté controlado, el diabético esté controlado y que no derive con estos factores de riesgo que ya magistralmente se han explicado esta noche y en otras intervenciones que se han abordado. Yo creo que es un momento muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ya no debe pasar mucho tiempo. Tenemos una realidad. El financiamiento de la enfermedad en la República Dominicana corresponde a la 8701. La seguridad social está en cobertura. Los pacientes llegan. ¿Qué hace falta? No hablemos solamente de un centro, no nos fijemos solamente en un centro. Necesitamos ver la proporción de recursos humanos, de recursos tecnológicos para poder tener lo que yo he designado con el debido respeto de atención oportuna. Hay mucha gente que tenemos el interés y el deseo, ¿no? De si hay que levantarse a las 7 de la mañana, a las 7, a las 6, a las 6, a las 8 de la mañana, pero también a las 3 de la mañana, a la 1, no importa, atender porque ese tiempo es necesario. Yo creo que mi comentario es en ese orden, en ese sentido. El manejo incluso finalmente, mi comentario final, el manejo incluso de esos casos así, donde usted ve que está gritando ese cerebro, necesito que me abran una ventana, que me hagan un joyo, como diría Marté Durán, cuando a veces estábamos
tratando de expresar con un lenguaje que fuera muy claro en la cabeza, hacer una craneotomía descompresiva. Incluso hasta eso es difícil porque la red nuestra no es una red. Seguimos hablando, nuestras autoridades tienen que tener una política de salud definida bien en el sentido del cerebro, y desafortunadamente al no tener esa política, entonces no clasificamos los centros públicos y privados. La capital tiene 4 millones de gente, no podemos pensar solamente en Secano, no podemos pensar solamente en Moscoso Puello, tenemos que ver dónde hay capacidad instalada. Santo Domingo Este, cruzando el río Sama, y hay 1 millón de seres humanos solamente antes de salir del peaje. Por lo tanto, hay financiamiento, hay recursos humanos, nos falta una cosa: organización. Y estamos en buen momento. Yo creo que no nos puede limitar el COVID para hacer solicitud de entrevista con el ministerio como sociedad. Ya tenemos una sociedad bastante grandecita, 50 años, Bruno, tiene nuestra sociedad, Ruiz, Sí. ¿verdad? 50 y pico. No, Entonces nació en nuestra el sociedad, 60, la Sociedad de Neurología Sí, tenemos más de 50 años. nació en el 68. Sí. Tenemos más de 50 años ya. Entonces, por lo tanto, yo creo que tenemos ya la estatura de las autoridades. 53, gracias, doctor Ruiz, 53 años. Ya somos mayorcitos de edad, quizás 2 veces, 3 veces, ¿no? Mayores de edad. Entonces, tenemos que gestionar al Ministerio de Salud Pública eso. Gracias por su atención. Amaury. A la Sí, señora Mirope Guzmán tiene la Sí, mano la última levantada. pregunta, sí, la última preguntita ya para concluir, porque faltan 2 minutos para las 9. Señora Mirope. Adelante. Habilita el micrófono a la señora. Lo puedo abrir ya. Tiene licenciada Guzmán, adelante. Puede abrir su micrófono. Sí, ¿me Adelante. escucha? Sí. Muy bien. Adelante. Sí, señora Guzmán, tiene la palabra. Última preguntita, por favor. Gracias. Soy la licenciada Mirope Guzmán de Santiago. Sí, estoy muy de acuerdo, felicito la exposición, excelente exposición de doctor Ruiz, de doctor Bruno, y demás que han participado. Quería solamente hacer la observación que yo como enfermera profesional en la parte de clínica y docente, también siento y pienso y creo 100% que la atención oportuna y eficaz es muy importante en estos casos, pero también es muy importante la prevención, el captar a tiempo al paciente hipertenso, porque sería muy útil y oportuno la salud comunitaria detectar a tiempo el paciente hipertenso. Mirope, Porque, por ejemplo, yo puedo decir que mi experiencia con estudiantes en las prácticas, hemos detectado personas hipertensas que están asintomáticas. eso es Varios correcto. casos, yo tuve la experiencia con pacientes que le detectamos la hipertensión y hubo que llamar a los familiares Sí, porque eran personas para dejarse ingresar. permítame comentarle algo. Entonces, el detectar a tiempo un paciente hipertenso es muy importante. Eso es una realidad. Que no solamente es el gente que ya sabe que es hipertenso, el tratamiento, etcétera, sino que la persona puede haber mecanismos, así como salen a vacunar, como se salen en salud pública, vacunación de los caninos, también haya medidas, protocolos para detectar a tiempo la persona hipertensa. Mirope, eso es una Muchas realidad lo que tú has dicho, y un ejemplo de eso es que muchos pacientes que ingresamos con un evento hemorrágico, estamos descubriendo ese día que presenta el evento que son hipertensos. Es decir, son pacientes que antes no habían sido diagnosticados y se han diagnosticado la hipertensión junto con el evento cerebrovascular. Estoy 100% de acuerdo con lo que dice el doctor Amaury García de que tiene que ser una política de Estado, poder sincronizar todo lo que es el 911 para hacer que los pacientes lleguen a tiempo, que lleguen temprano.
a los servicios de unidad de ictus. Nosotros estamos proponiendo, por último y finalmente, como habíamos hablado fuera de esta conferencia, Bruno, de que no solamente el 911 esté presente, pero que haya una estructura detrás de ese número, que alguien pueda responder correctamente, de que se haya organizado un sistema de médicos de emergencias técnicos que reconozcan el evento, que lleven el paciente al hospital donde debe llevarse y que inmediatamente, antes de llegar al hospital, puedan comunicarse con la emergencia y decirle al médico que tienen un paciente en el cual se sospecha que tiene una accidente cerebrovascular para que se pueda tratar a tiempo. O sea, la política es importante, hay que comenzar a mejorar el 911, hay que educar a la población, como dice la licenciada, y probablemente hacer campañas de hipertensión y de caminata, como nosotros estábamos haciendo en Santo Domingo, para que esos pacientes lleguen a tiempo, sean reconocidos a tiempo, sean tratados y mejoremos y disminuir el número de accidentes cerebrovasculares que se presentan en la República Dominicana. Sí, muchas gracias a todos. En último orden, quiero dar una información. Se fue el audio. Se fue. Restituyo. Sí, doctor. Se oye. Todos. Ya está bien. Doctora. Sí, que tengo una información. En la línea del 911 que ustedes mencionaban, precisamente las próximas semanas, el director del Servicio Metropolitano de República Dominicana tiene una conferencia, un panel sobre el sistema de 911, cómo funciona, los avances y el desarrollo. Esto es para la próxima semana aquí. Por si les interesa, por favor. El miércoles 3 de marzo. El miércoles a las 8 de la noche. Bueno, Sí, es el 3 de marzo. Sí, claro. Creo que miércoles, ¿verdad? Creo Sí. que es miércoles, doctor. Sí. Ok, Sí, gracias. entonces tenemos esa comunicación porque es importante. Él va a hablar sobre lo que es, que cómo funciona el 911, los avances y el desarrollo. Están todos invitados. Muchas gracias por esa invitación. Sí. Gracias, Bruno, por tu participación. Muchas y tenemos que gracias. seguirnos Muchas comunicando. gracias. Un honor. Te mandé un correo electrónico Sí. para que vieras la información que... Sí. Yo Contéstame, por respondo. favor. Gracias a todos. Buenas Muchas noches. gracias. Que la pasen bien. Buenas